Bienvenidos, bienvenidas. Buena semana para todos. Gracias por compartir este espacio y lo vamos postergando por las tefilot que desarrollamos en el Bet Midrash de Minja y Arvit. Gracias por la comprensión también. Muy bien, estamos entonces en nuestro capítulo 3. En su comienzo lo hemos analizado en forma bastante amplia y ahora vamos a ver la respuesta o la reacción de Ruth con respecto a lo que toda la propuesta que le había hecho Naomi con respecto a lo de actuar, obviamente, frente a Boaz en aquella noche en el granero. Matomer Elea, Kol Asher Tombri Elai, Ruth le respondió a Naomi en el versículo 5, todo lo que me dices he de hacer. Interesante, porque explican los comentaristas, explica el Radak en particular, que tenemos aquí, obviamente, una mujer muy especial como Ruth en este caso, que ha jurado, comillas, lealtad a una fe, a un pueblo, a un Dios, y por supuesto que no juró lealtad a Naomi, pero verdaderamente Ruth aquí eh, toma las palabras de Naomi sin ningún tipo de reparo, eventualmente, sin anteponer ninguna dificultad, podríamos decirlo así, porque podríamos esperar por parte de Ruth no actuar de esa manera, quiere decir prácticamente decir que eso no era destacado para una mujer extranjera y que eventualmente habría de llegar en una noche a un granero de un, comillas, desconocido. Pero el hecho de que Ruth, dice Radak, lo acepta con un corazón realmente íntegro, habla acerca de un componente de inocencia con respecto al vínculo de ingenuidad también entre ella y su suegra Naomi. Claro, Ruth es una mujer ya hecha y derecha, sabe a cuánto se expone eventualmente en la situación esta de peligro, pero entiende también que solamente el hecho de volver a casarse van a poder, el hecho de volver a casarse, ese proceso o ese procedimiento va a poder completar el proceso de ella de sumarse al pueblo de Israel. Eh, por lo tanto, dice el Radak, el hecho de que Ruth ponga su confianza y toda su seguridad en Naomi, nos dice a nosotros que ella obviamente aprueba y se apoya en la sabiduría y en la concepción tan sabia de su suegra con respecto a poder cambiar la realidad. Y por cierto, está feliz de poder escuchar que Boaz es el Goel, el Redentor, en principio, que estaría destinado a actuar en esta etapa de su vida. Ahora bien, el versículo eh, en hebreo tiene una particularidad. En el hebreo dice, Batomer Elea, y dijo a ella, Ruth le respondió a ella, Kol asher tombri, todo lo que me dices, sé. Así está traducido. Pero todo lo que me dices, y está escrito aquí en paréntesis en el texto también, en el texto hebreo, Elai, todo lo que me dices a mí, he de hacer. Interesante. Esto es una de las variables que recorremos y recogemos del texto bíblico. Los sofrim, aquellos que nacieron en esta época feliz del retorno del pueblo judío a Sion, y que inauguraron una etapa realmente bendecida de estudio, de conocimiento, a partir de la tarea maravillosa de Ezra Asofer, Ezra el escriba, eventualmente, y con él se inicia una etapa en la cual los sabios aprenden y se dedican a escribir el Sefer Torah, porque en última instancia ese va a ser el tesoro único, perpetuo del pueblo judío que lo habrá de acompañar a lo largo de toda su existencia. Como explicaba yo en alguno de los shiurim,
Ezra tenía la concepción de que seguramente, así como el primer Betamigdash fue destruido, probablemente también el segundo Betamigdash pudiese ser destruido. O sea, la percepción de Ezra era una percepción realista. Sabía de los imperios, sabía de lo que representaba el anti-sionismo, el antisemitismo, el antijudaísmo, el antihebraísmo, como lo quieran llamar. De una u otra manera, tenía que preparar la permanencia judía más allá de sus límites territoriales. Una persona que realmente fue increíble. Entonces, él inaugura esta etapa de los sofrim, y se llaman sofrim porque el verbo lispor en hebreo es contar, contar 1, 2, 3, 4, 5. Porque en principio los sofrim se dedicaron a escribir el Sefer Torah, por eso una persona que escribe el Sefer Torah se llama sofer. Pero a su vez el verbo sofer es contar. Y entonces Yayu sofrim kol ot vaot shel Torah. La tarea de ellos no solamente era escribir o reescribir un Sefer Torah, sino contar cuántas letras eran para evitar que se adulterase el texto de la Torá, que no faltase una coma o perdón, que no faltase una letra y que no sobrase una letra. Pero aquí es donde quería comentar esto que el versículo nos ofrece a nosotros, que se escribe pero no se dice. Quiere decir, y Ruth le respondió a ella, todo lo que me dices he de hacer. Lo que no figura que debemos eventualmente decirlo, o por lo menos pronunciarlo, es todo lo que me dices a mí, eventualmente he de hacer. Eso no está dicho. Y eso obviamente es otra de las tareas que inauguró Ezra con los sofrim. La forma interpretativa de esto es Keri velojetiv. Quiere decir, está escrito, se lee pero no está escrito. O está ketiv velo keri. O está escrito y no se lo lee. Quiere decir, la respuesta aparece aquí, Keri velo ketiv. Dice que la palabra Elai se debe leer, pero no está escrita en la Megilá. Quiere decir, todo lo que me dices a mí, Elai, la debemos leer. O sea que aparece entre paréntesis, en el texto o fuera del texto, y por eso dice, pero no está escrita. Es interesante, en este caso es Keri velo ketiv. Debemos leerlo, pero no está escrito. También la situación al revés existe, por supuesto. Y que nos dice que la palabra Elai, a mí, tiene que ser leída, pero no tiene que ser escrita en la Megilá. En última instancia, lo que tenemos que entender es que la autoridad de los escritos sagrados, de los escritos del Tanaj, en este caso, surge a partir de que ellos nacen de la intención y de la orientación de Kadosh Baruj Hu, de la divinidad. El Rambam, cuando nos enseña en la introducción al Perek Helek, la introducción al capítulo 8 de Masejet Sanedrin, donde dice Kol Israel Yisrael Helek Laolam Haba, todo Israel tiene parte en el mundo venidero, dice el Rambam, entre los principios que él enumera, que creamos que toda esta Torá entregada por Moshe Rabbenu alaba Shalom, que es toda de la boca de Dios. Y también dice el Rambam, agregan los comentaristas, respecto a los profetas y a los escritos últimos, dice el Rambam, ahora también en su libro La Guía de los Perplejos, en la segunda parte, dice que Tejilat Ma'alot Nebuah, Sheilabeta Adam Ezer Eloki, dice que la virtud de el comienzo de la virtud de la profecía es que acompañe, el hombre sea acompañado por una ayuda divina, y este es el nivel, y este es el grado alcanzado por todos los jueces de Israel, sobre los cuales fue dicho esto en forma general. Y también, por supuesto, dice, Kayotsebase, y si seguimos este pensamiento, David Amelech, dice el Rambam, compuso el libro de Teilim con ese Ruach HaKodesh, con ese espíritu de santidad. Y por lo tanto, estos libros, los últimos del Tanaj, Torah, Nevi'im, Ketuvim, estamos hablando de los Ketuvim que empiezan con el libro de Teilim, Mishle, Iob, después vienen las Megilot,
después viene el libro de Daniel, después viene el libro de Ezra, de Nehemías, etc., se llaman Ketuvim porque ellos están escritos, dice Rambam, porque se llaman Ketuvim. Ketuvim son escritos, parecería ser que carecen de todo esencialidad, y dice, no, están Ketuvim, están escritos por Ruach HaKodesh. Quiere decir, están verdaderamente escritos con un espíritu de santidad, y por lo tanto dijeron Beperush, dijeron en forma explícita, Megilat Esther, Berruach HaKodesh Neemra. La Megilat Esther fue escrita con espíritu de santidad, para que no quepa duda de que todo lo que narra la Megilá, obviamente, también tenía la inspiración divina. Por eso decíamos que toda la autoridad que deviene del texto bíblico proviene de toda esa orientación divina del Kadosh Baruj Hu. Los profetas y los Sofrei Aketubim, los autores de los textos de los Ketubim, el rey David, el rey Shelomó, Moshe Rabenu en su libro de Iob, las Megilot, entre ellas Megilat Eijá que hizo Yirmiyahu Anabí, por ejemplo. Entonces todos los Ketubim, eventualmente, en todos los textos y todos los autores, ha recaído sobre ellos la inspiración divina a partir de la elección del estilo, del tipo de los pesukim. Entonces, todo lo que sabemos que los sofrim hicieron también tiene una inspiración divina. No solamente, entonces cuando hoy encontramos aquí Karian Veloketivan, debemos leerlo, pero no está escrito. Eso también forma parte, obviamente, de una inspiración profética o inspiración divina que tenían los sofrim. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque la época de Ezra y de Nehemías es una época muy formativa desde la perspectiva de todo lo que es la conformación de Am Israel y su Tanaj. Quiere decir, la época de Ezra y Nehemías, vamos a llegar a lo que se llama la canonización de la Torá. Canonizar significa hacer un texto sagrado, no porque no sea sagrado, sino sagrado quiere decir el canon, que es un texto que todo el mundo lo conoce. Entonces, Ezra y Nehemías trabajaron tanto, con tanto ahínco, para que la Sagrada Torá se sepa, se aprenda, se incorpore, se internalice, y esa sería la Sagrada Torá que acompañase definitivamente al pueblo de Israel después de la destrucción del segundo Beit HaMikdash y el exilio forzoso de más de 1,5 millones de personas fuera de la tierra. Esa fue la Sagrada Torá que los acompañó. Por lo tanto, tenemos que entender que la tarea de los Sofrim fue una tarea realmente impactante desde el punto de vista del pensamiento y de la propuesta, que terminó siendo obviamente lo que nos salvó al pueblo de Israel a lo largo de nuestro exilio, manteniendo esta Torá viva. Y así el Tanaj se mantuvo verdaderamente sólido, unido, y nadie pudo penetrarlo. La Torá por sobre todas las cosas, luego los Nevi'im y más tarde los Ketuvim. Así, la tarea de los Jajamim fue decir, el Tanaj es hasta aquí. No hay nada más que se le pueda agregar. No se le puede quitar ni un libro, ni se le puede agregar ningún otro libro. No hay Nuevo Testamento, no están los libros apócrifos, que son los Sefarim Hitzoniim. Ningún libro más se adentró dentro de lo que se llama los 24 libros. Nominalmente son 39, pero si los vamos a agrupar de acuerdo a la repetición de Shmuel Aleph, Shemuel Bet, de la Jim Aleph, de la Jim Bet, etcétera, Divrei Yamim Aleph y Bet, vamos a ver que en total son 24 libros en el Tanaj. Bien, por lo tanto, de esos 24 libros jamás se abrió otro espacio. Prefiero hoy explicar este tipo de aspectos que son centrales en toda la percepción y en toda la concepción de lo que es el saber el Tanaj y aprender el Tanaj. Por lo tanto, dice el Nusach HaKetav,
quiere decir el estilo de lo escrito, que es el ketiv, está destinado, enseñaban los sofrim, a presentar un mensaje divino al escrito. Y su objetivo, y el objetivo de la lectura, ketiv, lo ketiv, bekeri, karinan de lo ketiv, dice, el leerlo es mostrarnos a nosotros un relato en una suerte de aspecto o de forma que es común a nuestro diálogo, a nuestra forma de llevar adelante nuestras conversaciones. Así lo explica el Maharal de Praga. No es el momento para extendernos con el Maharal de Praga, pero en última instancia el versículo dice, todo lo que me dices he de hacer, pero no está escrito, pero hay que leer todo lo que me dices, el hay, todo lo que me dices a mí. Entonces, tenemos que saber que, en este caso, dice la Gemara en Bava Batra, que quien escribió la Megilá de Ruth, la Megilá de Ruth está atribuida al profeta Shemuel, lo que acontece en los días posteriores a los Shofetim. Y allí lo tenemos al profeta Shemuel. Por lo tanto, es dable entender que Shemuel, el profeta, eligió agregar aquí, en el texto que venía transmitido, la palabra Elai, dice que no tiene que aparecer desde el punto de vista del estilo del libro, pero que nos habrá de agregar una comprensión un tanto mayor en el relato bíblico para poder darle completitud, darle una integridad al texto de los sucesos. Se puede decir que esto que los sabios, los sofrim, afirmaron, Keri velojetiv, se debe leer, Sarich likro velokatuv, pero no está escrito, tiene dentro de sí un concepto y no solamente un estilo literario. Guarda un mensaje, por supuesto, como dice el Radar. A partir de esto, el Naví, el profeta, en este caso Shemuel, que es quien escribió la Megilá, quiere llamar nuestra atención para un punto o para varios puntos importantes que tal vez todavía no aparecen y no aparezcan en el estilo escrito. Pero tenemos que, obviamente, apoyarnos, afirmarnos, dice Rodak, con el alpe, con lo oral, para poder comprender apropiadamente y adecuadamente todos los sucesos que van a acontecer delante de él. Mientras Naomi se dirige a Ruth desde el punto de vista de Batomerla y le dijo a ella, Ruth se dirige a Naomi desde el punto de partida de Batomer Elea y Ruth le dijo a ella también. Y más aún, Ruth pide remarcar que habrá de cumplir con cada paso que le dijo Naomi a partir de que ella comprende una situación que sus palabras eh, fueron dirigidas a ella. Por eso dice, todo lo que me dices, el hay. Ella entiende que todo lo que dijo Naomi tenía que, obviamente, producir algún efecto muy especial, el hay. Y por eso viene la palabra el hay, que se debe leer aunque no está escrita. Entonces, Ruth, en este caso, sintió que el lugar o el punto de partida de Naomi es alcanzar el objetivo. Sin embargo, para ella y para su bien, eventualmente, eh, le dijo Batomerla Naomi y le dijo a ella Naomi. Y es por eso que Ruth ahora se dirige a Naomi y le dice a ella que ella obviamente va a cumplir con cada una de sus palabras, pero a partir de que ella entiende que todo lo que le dijo Ruth era para ella. Kol asher tombri elai. Esta forma de que Ruth acentúa lo que me dijiste para mí, esto que es un gran mensaje, ella entiende, porque ella no dijo todo lo que me dice se debe hacer en forma despersonalizada. Eso es lo que tratan
de explicar los comentaristas. Kol Asher Tombri Elai es. Entonces Ruth entiende, obviamente, dice, entre mi presencia y el objetivo se necesita un equilibrio que definitivamente influya para bien en todo el desarrollo. Y así entonces nos muestra a nosotros cómo Ruth eventualmente está dispuesta, ¿no es cierto? Eh, está dispuesta a cumplir a rajatabla, se puede decir, con la voluntad de Naomi, porque ella siente que le habló a ella. Ese es el objetivo. Muy bien, el versículo 6 entonces nos lleva a entender ahora qué hizo. Bateret a Goren y bajó al granero, Ruth, por supuesto, así como le dijo, Bataz que Jorasher Tzibata Jamotá, e hizo conforme a todo lo que había recomendado o le había ordenado su suegra. Aquí aparece nuevamente el lenguaje de su suegra. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué le dijo su suegra? ¿Su suegra le dijo que vaya al granero nada más? No. Su suegra le dijo algo más. Ustedes recuerdan la semana pasada. Entonces, ¿qué le dijo? Versículo 3. Véanlo por favor aquí. Así tenemos una forma de basarnos. Lávate pues y úngete con aceite y ponte tus mejores ropas y baja al granero. Quiere decir que todavía faltan algunas cosas que Ruth todavía no ha cumplido en última instancia. Lávate pues y úngete y ponte tus mejores ropas. Perdón, no marqué la palabra ropas. Y que en este caso, obviamente, parece ser que Ruth, ¿qué hizo? Y bajó al granero e hizo conforme a todo lo que había recomendado su suegra. Hasta en ese punto también los comentaristas se dan cuenta. Entonces, dicen aquí los comentaristas en Metzudat David, Metzudat Sion, que opuestamente a la conducción de Naomi, a la dirección de Naomi de prepararse antes de descender al granero, Ruth decidió primero que tenía que cambiar el orden, así lo dicen. Primero ella bajó al granero y solamente después se preparó para el encuentro con Boaz. En principio, si seguimos pensando como explicábamos el concepto de Elai, vamos a entender de dónde nace este cambio que dice sobre Ruth. Ruth recibe sobre sí las palabras de Naomi a partir de esa percepción que dijo, Kol Asher Tombri Elai, todo lo que me has dicho para mí, a mí. Eso crea, obviamente, explican los comentarios, una suerte de adaptación, de adecuación entre el contenido de las cosas y la personalidad de ese ser humano. Y a partir de allí se transforma el orden de las cosas. Aquí nace, obviamente, una derashá, una interpretación de los Jajamim, que Ruth vio que existe una brecha en las palabras de Naomi. Descender al granero cuando ella está completamente adornada, bien vestida, puede llevar todo eso a un daño importante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque puede llegar a ser vista por extraños. Y por lo tanto, ¿qué prefirió Ruth? Llevarse esa ropa, dicen los Jajamim, así dicen la Gemara de Shabbat, increíblemente, también en eso opinan, y eso es lo importante. Dice, y por eso prefirió Ruth arreglarse solamente después de que llegó al Gore. Entonces, Elai, dice el Ruth Rabbah, para sumar a nuestro compromiso, Elai, Karab Elokatam. Se lee, pero no está escrito. Quiere decir, Hadorazeh Shatuf Bezimahu. Esa generación estaba repleta de depravación sexual. Shema Yavo, Kelev Beizdabekli. Estaba tan confusa esa realidad que Ruth, dice el Midrash, tenía miedo que hasta un perro pudiese venir eventualmente y querer tener relación con ella.
Yafal Pijen, dice el Midrash, Kol Asher Tombri Elai Ese. Y a pesar de lo que me estás diciendo, lo que me estás diciendo a mí, yo voy a hacer. Es decir, tenía miedo de ser atrapada en el medio del camino, más allá de que era de noche. Entonces, yo tengo que volver a responder sobre esa realidad y por lo tanto, ¿qué hizo? Bater Tagoren, descendió al granero y después se hizo conforme todo lo que había recomendado su suegra. Quiere decir, recién ahí, finalmente hizo, se cambió y se emperifolió, se puso perfume, se untó con aceite, etc. Muy interesante la percepción. Por lo tanto, eh, esta acción de Ruth llevó a los Jajamim, como les decía, verdaderamente a alabar, ¿no es cierto?, por sus acciones. Dice la Gemara de Shabbat, Ten la Jajam v'yechkam ot. Dice el libro de Mishlei en su capítulo 9. Nosotros estamos terminando ya el capítulo 6 que estudiamos en los días de Shabbat, después de la tefilá del viernes a la noche. Concededle al sabio y será más sabio todavía. Dale al sabio y el sabio será más sabio. Amar Rabbi Elazar, Zo Ruth. Este versículo habla, dice Rabbi Elazar, de Ruth la Moabita y de Shemuel Harramati, y de Shemuel que era de la ciudad Ramatayim Safim, Harramati. Ruth dice, porque si Naomi no le hubiera dicho, y te habrás de bañar, y te habrás de ungir, y habrás de ponerte tus mejores ropas sobre ti, y descenderás al granero, mientras que eh, sobre ella dice, Betoch Bateret Agoren, dice Ruth, no hizo lo que le dijo su suegra directamente, sino primero descendió al granero, y allí hizo todo lo que su suegra le dijo. Muy interesante. Muy bien, entonces el versículo 7 nos dice los sucesos que pasaron. Vayojal Boaz Bayesh Baitábrico, y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, o sea, tal cual lo había detallado Naomi a Ruth, eventualmente, entonces esto está pasando ahora en tiempo presente. Vayabolishka Biktsea Arema, fue a acostarse al término, en el extremo de una parva de trigo. Y tal cual, Batabó Balat, Tategal Margelotav Batishka. Y ella, se refiere a Ruth, vino despaciosamente, descubrió los pies de él y se acostó. Bueno, aquí lo tenemos, el escenario que tanto lo pensó Naomi sobre Ruth. Acá tenemos varios puntos para poder analizar. Primero, la Megilá obviamente se extiende, se explaya en lo que hizo Boaz en cada una de las secciones y adhiere prácticamente al final lo que hizo Ruth prácticamente a las acciones de Boaz, como para demostrarnos de que existe una relación entre todo lo que ha acontecido. Entonces, la Mequilá podría no haber mencionado que Boaz comió y bebió y estaba contento en su corazón. Pero la Megilá quiere darnos a entender y por lo tanto podía, una realidad, aunque podía haber dicho Vayojal Vaishkaf Biktsea Arema, y comió y se acostó en el extremo de la parva de trigo. Dijo que Boaz comió, bebió y su corazón estuvo contento. Recuerden eso, por favor. Por lo tanto, existe aquí una relación. Así como los actos de Ruth son una suerte de preparación para prepararse para ese encuentro con Boaz, así la Megilá nos va insinuando que también las acciones de Boaz representan una suerte de preparación para ese encuentro. A pesar de que él no estaba prácticamente anunciado al respecto, ni estaba ni siquiera preparado para eso, ni tenía la intención de ese encuentro. La cena o la comida de Boaz, obviamente, como toda cena, lo puso a la persona en su total satisfacción. Todo eso, por supuesto, le dio fuerza en su corazón, le hizo bien a su corazón, como dice aquí, y su corazón estuvo contento, estaba satisfecho, y de esta manera toda esta situación
también ayudó en cierta forma a que este encuentro haya sido muy benéfico y que es un encuentro que es llamado el Mifgach Geulah, como lo llamamos en todos los tiempos, el encuentro de la Geulah, de la redención. Ahora bien, el lugar donde Boaz se va a acostar en el granero realmente nos preocupa. Primero porque es una persona mayor y es una persona con muchos recursos. Entonces, no estaríamos esperando de una persona con un estatus tan alto y siendo el dueño de ese campo, se vaya a acostar al granero, porque para poder cuidar del lugar y para trabajarlo, podría haber dejado a quién, a todos los jóvenes que lo acompañaban durante el día para poder hacerlo. Más aún, que lo que le dijo Naomi a Ruth es que Boaz solía dormir en el granero, nos va a enseñar justamente que el hecho de acostarse allí en forma constante, todo el mundo sabía lo que hacía Boaz en la época de la siega. Entonces sabían que él se acostaba en el granero. Esto es lo que los Jajamim, obviamente, no tuvieron la posibilidad de entenderlo y por lo tanto tuvieron que interpretar esto de que pasó a acostar en el granero es como una respuesta a una falta de tzeniut, a una falta de recato que imperaba en esa época. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas presuntamente pecadoras por prostitución pagaban por su pecado del trigo de la cosecha que estaba en el granero. Y entonces los jajamim dicen que en principio, para que eso no pase, la presencia de Boaz impedía esto de todos ellos. Dice el Midrash de Ruth, para poder entenderlo. El Midrash de Ruth Rabá dice, Boaz Gadol Adoraya. Boaz era un emblemático dirigente de la época. Ve'et Beat Ambrat Biktseh Haremá, y tú me estás diciendo que se fue a acostar en el extremo de una gavilla de trigo. Amarlo, de Fishayu Oto Ador Shetufim Bezimá, dice, como toda esa generación donde vivía Boaz, era una generación que estaba atestada de relaciones promiscuas y de una depravación sexual muy grande, pagaban el pago de las rameras del granero. Y por lo tanto, es lo que dice Altis Maj Israel el Gil Ka'amin, Gizlanita me'al Eloheja, ahavta etanan et alkol goranot dagan. Profeta Osea es un profeta de esta época, precisamente. Dice, no te alegres Israel, no te alegres como se regocijan los demás pueblos, porque tú te has prostituido del camino de Hashem tu Dios, has amado el pago por la prostitución de todos los granos de la cosecha. Qué interesante, el profeta Osea, su capítulo 9. Y por lo tanto, los tzadikim no pueden hacer eso ni deben hacer eso. Y por lo tanto, esto representa que los jajamim dicen no era apropiado para Boaz estar en ese lugar. ¿Por qué estaba allí? Porque cuidaba de que nadie venga a robar. Por lo tanto, dice, este encuentro entre este hombre y esta mujer, en ese tiempo y en ese lugar destinados eventualmente a la pura nota, a una desgracia, puede obviamente cambiar todas las reglas de ese juego. Y entonces, eventualmente, ¿qué diría la gente? Dirían, se fue al granero para encontrarse con esta joven moabita. Y entonces, todo esto podría atentar contra la voluntad de Ruth y contra la voluntad de Naomi. Y entonces aconteció, y ahora llega la medianoche. Quiere decir, el hombre ya estaba durmiendo, eventualmente estaba acostado, que el hombre se asustó, Bailafet, y se volvió. Veiné y ya Yochebet Margelotav. Y aquí que una mujer había a sus pies. Había una mujer a sus pies. Muy interesante, quiere decir que acá estamos frente a un hecho insólito, eventualmente, y que por eso se sintió conmovido, ¿cierto? El encuentro, ¿cuándo pasa? El encuentro pasa a la medianoche. O sea que no es una hora habitual. O
cierto? Y ya a esa hora, obviamente, la circulación de la gente es casi nula, por lo menos en esa época. Entonces, la medianoche es el tiempo en el cual toda la gente estaba en su profundo sueño y donde todos sus sentidos estaban como, llamémoslo, apagados. En ese punto de tiempo, dice, todo lo que haya de despertar a la persona en forma sorpresiva puede que cree en esa persona una sensación, obviamente, de estremecimiento muy profundo en su alma emotiva, en su alma emocional, pero también puede despertar un temor muy, muy grande. Por eso dice, Vayejerad Aish. El hombre se asustó, entró en un estado de pánico. Boaz se acostó a dormir solo y de repente siente que él se encuentra con algo que se encuentra al lado de él y se da cuenta que es una mujer. Las virtudes de una persona y la percepción de su mundo pueden venir a ser probadas eventualmente en situaciones en las cuales la persona se sale de ese equilibrio en sus vidas. ¿Qué quiere decir? Biroshad Barim Adam Nikar, decía Rabbi Ileay, lo trae la Masejet Erubin, Bekisó, Bekosó u Bekaasó. Entonces dice, el hombre se puede reconocer por tres aspectos, por su bolsillo, por su copa, por su vaso y por su ira o por su enojo. Todos son con kaf, quizó, cosó, kaaso. Quiere decir, si una persona que es una persona que sabe hacer caridad, cosó es una persona que toma mucho vino y se emborracha fácilmente, kaaso es una persona irascible, ¿no es cierto? Y hay quienes dicen también, af pesajako, también por su risa. También es un aspecto de conocer a la persona, una persona muy dicharachera y con una risa muy contagiosa. Muy bien, entonces el pánico, generalmente el temor, ese miedo repentino, suele traer siempre alguna circunstancia problemática consigo. eh, y fundamentalmente en aquella persona que está completamente entregada a su bitajón, a su seguridad y confianza en Dios, entonces solamente la persona esa va a poder enfrentar la situación de temor, ¿no es cierto? Boteach Hashem, Yesugav, dice el libro de Mishle, ¿no? También dice, aquel que tiene seguridad en Dios, esa persona será elevada. Solamente cómo enfrentar. Entonces, como vamos a ver más adelante, en función de este temor, esta situación realmente compleja que tuvo Boaz, Boaz trata de comprender en qué circunstancia él se encuentra, qué está pasando en ese momento. Y Boaz no pierde en absoluto sus estribos. Y esto viene a dar más fuerza todavía a lo que explica el Radak, que Boaz, como fue transmitido por Naomi, es Baruch, quiere decir es una persona con altísimo impacto de Berajá. Dice, y el mundo espiritual está basado sobre la emuná y el bitajón. El mundo espiritual precisamente está basado sobre esa fe y esa seguridad. Complementariamente, nuestros jajamim sienten de que la reacción, digamos, medida de Boaz, como le va a decir, Berujá at la Hashem, vamos a verlo más adelante, bendita eres tú por el Todopoderoso, se parece muchísimo a la reacción que tuvo Yitzhak Avinu cuando descubrió que Jacob había recibido la bendición de Isab en lugar de Isab. Eso ya cuando Jacob se había ido y por supuesto Isab había entrado con su comida. En ese momento también dijo Yitzhak, Gam, Baruch y él. Entonces, dice el Ruth Rabbah, toda la asociación que hacen los Jajamim en el Midrash es fantástica, Haradash Ejerit Jacob le Yitzhak, dice el temor, el pánico, el estado de pánico que causó Jacob a Yitzhak,
como dice Vayejerat Yitzhak Haradá, y Yitzhak tuvo un pánico muy, muy grande, Ubedina Yashi y Kalelenu, y por supuesto que después de ese temor tan grave, Yitzhak podía haberlo maldecido a Jacob, pero a Boteach Hashem y Esugab, aquella persona que tiene confianza en Dios, esa persona merece ser elevada. Entonces allí dice, Nahat Belibó Ubedejó. Quiere decir, en ese momento respiró profundamente, sintió satisfacción en su corazón y lo bendijo porque dijo Yitzhak en ese momento, Gam Baruch Yihye, también bendito ha de ser. La jaradá, el temor, el pánico que Ruth le provocó a Boaz, Vayejerad Aish Va'ilafet, el hombre se asustó y se volvió. Y, por supuesto, podría haberla maldecido a Ruth, habiendo ocupado un lugar que no debía y comprometiéndolo. Sin embargo, Uboteach Bashem y Esugab, quiere decir, Akadosh Baruj Hu puso en su corazón la brajá y dijo, Berujá at la Hashem biti. Como Yitzhak le dijo a Jacob, o dejó decir sobre Jacob, Gam Baruch Yeh, también Boaz le dijo a ella, Berujá at la Hashem biti. Qué bonito. Entonces, de una u otra manera, el mundo espiritual de Boaz es un mundo que está pletórico de la bitajón, de la confianza en su Dios, aún en el tiempo de la Jaradá, y por lo tanto dice David Amelech, Shamad Bizaró, Oda la Hashem. Dice, y por eso que David Amelech será el heredero de la tradición de Boaz, se levantaba en la medianoche para agradecer al Todopoderoso. Dice el Telim Kufiotet, llamado Shminiot, que tiene 8 pesukim por cada letra. Hatzot Laila Akum, Leodot Leja al Mishpetet Tzidkeja. A la medianoche me habré de levantar para agradecerte a ti por tus juicios de equidad. Quiere decir, Shefatim Sheveta al Amonim u Moabim, tu castigo singular que has traído sobre los moabitas y los amonitas, Betzbekoche asita imzekenai beimzekenati, y el gesed, la bondad que hiciste con mis abuelos, mis tatarabuelos también, se refiere, Sheilu, Ejish la Kerala, porque si dice el Midrash, si Boaz hubiera emanado de su boca una sola maldición, Meaina Itiba, ¿de dónde habría de venir yo? Benatata Beribó Berajá. Benatata, entonces, ¿qué pusiste en el corazón de Boaz? Pusiste la Berajá, y por eso Boaz le va a decir, como ustedes ven en el versículo 10, Berujá Atla Hashem Piti. Bendita seas tú del Eterno, hija mía, como vamos a verlo ya la semana que viene, si Dios quiere. Muy bien, entonces hoy avanzamos un tanto más en este capítulo tan, tan poderoso, tan fuerte, con tantos, tantos y tantos mensajes eventualmente, que en última instancia nos lleva, por sobre todas las cosas, a comprender, a saber que bueno, que la Megilá es una cosa seria, más allá de que, por supuesto que es seria, pero que realmente tiene aspectos que hay que tratar de comprender y de estudiar en la profundidad de los hechos. Y eso es lo que tratamos de hacer humildemente para que lleguemos a una comprensión definitiva de esta hermosa condición que tenemos para poder estudiar en nuestro Tanaj. Muchas gracias por compartir con nosotros este Sheur. Nos esperamos a lo largo de los Sheurim de la semana. Que tengamos una excelente semana, mucha, mucha y muy buena salud y curación completa para los enfermos también. Muchas gracias a ustedes.